Bien, entonces como ya vimos, vamos a seguir tocando este tema espinoso de los lenguajes compilados e interpretados. Y como ya vimos, pues si nos ponemos técnicos, un lenguaje compilado es aquel que ya sale, que compila o que genera código, ya que está listo para ejecutarse directamente por nuestra computadora. No necesita un intermediario como un intérprete. En cambio, el intérprete, pues más bien lo que hace los lenguajes interpretados es que el código de los lenguajes interpretados debe traducirse en tiempo de ejecución de cualquier formato, ya sea cualquier formato que genere, por ejemplo, bytecodes, opcodes aquí en PHP, debe convertir, debe traducir ese código en cualquier formato en tiempo de ejecución a instrucciones de la máquina de la CPU. Esta traducción la realiza un intérprete. Entonces un lenguaje interpretado pues genera ahora sí que un formato de código que no está listo para ejecutarse directamente por la CPU. Por eso de ahí el nombre interpretado, porque debe traducirse en tiempo de ejecución para que se convierta, para que lo interprete a código máquina. Y el compilado este ya sale directito para ser interpretado por la computadora de la CPU. Ya no necesita un intermediario como es un intérprete. Entonces, no sería correcto decir que un lenguaje es interpretado o compilado, siendo un poco más técnicos, porque tanto la interpretación como la compilación son propiedades de la implementación de ese lenguaje de programación en particular y no una propiedad del lenguaje como tal. Entonces, pues decir que si algo es compilado o interpretado, pues más bien va a depender muy, pero muy detrás de las escenas qué es lo que hace ese compilador, ese ejecutador, ese intérprete, ese lenguaje de programación, etcétera. Tendrías que ver muy a fondo la documentación del lenguaje en cuestión para que veas qué procesos hace. Por lo tanto, cualquier lenguaje puede ser compilado o interpretado. Solo depende de lo que haga la implementación particular que se esté utilizando. O sea que no hay una definición universal, lo que te decía. No podemos decir que es 100% interpretado o 100% compilado. Para quitarnos esas dudas tendríamos que ver la implementación particular muy, pero muy, pero muy, pero muy detrás de las escenas. Y a veces no es necesario. Simplemente, pues casi siempre nada más recurrimos a lo que la documentación de ese lenguaje nos dice. Por lo tanto, la implementación de PHP más utilizada es la del motor Cent. Acuérdate que Cent es el de los creadores de PHP, Cent. Entonces la implementación de PHP más utilizada es la del motor Cent y se conoce simplemente como PHP. Cent básicamente se conoce simplemente como PHP. El motor Cent compila el código fuente de PHP en un formato que puede ejecutar, por lo que el motor Cent funciona como un intérprete. Entonces el motor Cent la hace de compilador. Esta es otra definición que se escucha muy por ahí a menudo. El motor Cent compila el código fuente de PHP en un formato que puede ejecutar y luego ya el motor Cent actúa como un intérprete. Entonces, a final de cuentas, como resumen, lo que nos dicen todas las definiciones allá afuera en el internet es que PHP es ambos. Es compilado porque compila el código fuente y lo convierte a opcodes, a bytecodes, y luego lo ejecuta el intérprete. Entonces, por eso se dice que PHP se resume a que es de los dos, compilado y interpretado. El que compila se conoce como parser y el que ejecuta o interpreta se conoce como motor de ejecución, como ya vimos, o simplemente como intérprete. Pero PHP, a final de cuentas, se reduce a que es de los dos, compilado y interpretado. Quiere decir que, pues como ya sabemos, el opcodes no es algo que directamente la CPU entienda. Por lo tanto, necesita un intérprete que se lo convierta a código máquina, algo que ya entienda la CPU. Vamos a escuchar otra versión que también se escucha mucho por allá en internet. PHP no es un lenguaje directamente interpretado. Su código fuente es procesado primero por un compilador, un parser. Es lo que te decía, aquí te estoy leyendo varias versiones que me he encontrado en la web. Específicamente, cuando usted le dice a PHP que ejecute un archivo o que lo incluya con el include, ahorita vamos a ver ya después el include y el required, todo el archivo es analizado y compilado a una representación intermedia llamada opcodes, lo que conocemos por acá.
Solo una vez que el archivo completado ha sido compilado, cualquier código en ese archivo es ejecutado corriendo esos opcodes a través de un intérprete. Para que la compilación tenga éxito, la sintaxis de todo el archivo debe ser correcta. Lo que ya vimos que, por ejemplo, acá, este punto y coma faltante nos rompe todo el parser, todo el compilador. Si no lo es, se generará un parser error. Entonces ya vimos, para que la compilación tenga éxito, la sintaxis de todo el archivo debe ser correcta y si no lo es, se generará un parser error. Si tú estás incluyendo un archivo, es decir, importando, y vamos a ver ya más adelante, vamos a ver lo que es include y required. Esto que tenemos por acá, include y require. Estos dos nos sirven para importar archivos de PHP. Entonces dice, si estás incluyendo un archivo con include o require, ese error puede ser capturado por el archivo que está llamando a include o require. Ahorita lo vamos a ver ahorita. Pero si el archivo que está siendo compilado es el que es invocado directamente por el servidor web o por el comando de línea de comandos, no hay código fuera de ese archivo que pueda atrapar el error o cambiar la configuración relacionada con su visualización o manejo de excepciones. Es lo que vimos ahorita. Si nosotros tenemos un parse error, no hay código fuera de ese archivo que pueda atrapar el error. Es decir, si el error pasa en el tiempo de compilación, el try catch, el código fuente, ni siquiera se llega a ejecutar. Entonces, pues mucho menos lo que ya mirábamos de hacer configuraciones en tiempo de ejecución. Fíjate, voy a pausar el video. Fíjate, es lo que mirábamos. Si el archivo que se está haciendo compilado es el que está invocado directamente por el servidor web o por la línea de comandos, no hay código fuera de ese archivo que pueda atrapar el error. Lo que ya mirábamos por acá. Cuando un error no es manejado, el último recurso de PHP es simplemente terminar el proceso. Esto es lo que se conoce como fatal error. Pero lo vamos a ver para el próximo video. Saludos.